Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, Attack on Titan, como prefieran decirle. Casi nada, ¿cierto? Sí, Casi nada. Según el listado de muchas personas, es uno de los mejores animes de todos los tiempos. Me Pues según incluyo, muchos es el mejor. me Hay de incluyo. todo. En su listado estuvo, ¿cierto? Por no decir que es Dentro el de los número 10. uno. Creo que fue el único anime en el que coincidimos, La ¿cierto? verdad, Que los dos sí. sacamos nuestro top 10 y ahí estaba. Pues usted no lo ha dicho, pero estaría por ahí en la lista. del top 10 sí, Bueno, y es muy eso bueno. sucede con casi todo el mundo. Entonces, pues Sí. por algo será. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a hablar de Shingeki? ¿Qué les parece si hacemos unas preguntas como para ver si coincidimos o no coincidimos en ciertas cosas, ¿cierto? Me parece Bueno, totalmente. Perfecto. Emanuel, ¿qué podríamos preguntar? A ver, vamos con una pregunta que mucha gente va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo, pero empecemos. ¿Les cae bien Gaby? ¿El personaje de Gaby? La niña. la niña. La La castrosa. niña que viene de Marley con el niño que se llama Falco. Falco. La que todo el Falco mundo quería muerta. Pero ella tiene una actitud muy bélica. es Muy, demasiado agresiva, pues porque ese es un demasiado... soldadito. Sí, Sí, es un soldadito. Una desgraciada maldita Ella fue engendró el mentalizada y demonio. fue entrenada para ser una máquina de matar. Engendró el demonio y que tú ella querías sí se lo muerto. creyó de A verdad. diferencia de él, Sí. ellos son súper diferentes. Sí, Sí, por la Falco forma en la no que quería, perciben las Falco era cosas. como más suavecito, más pacifista. ¿Y a usted le cayó mal Gaby? No, me parecía un buen personaje porque era como cómo poner a un niño a ser el malo de la temporada y hacerlo bien. No me gustó que matara ¿A ¿cómo se llama? Sasha? A Sasha, Pues a nadie le No, a mí gustó, me porque gustó. Sasha era un personaje muy llamativo, muy bacano. pero precisamente eso le da el realismo y De- Sí, el choque, ¿cierto? Principalmente esa Porque fue si la hubiera fuente de matado a odio un hacia ella. extra, si hubiera matado a un extra, ¿a quién le importa? De hecho, ella mató un no, extra. Y a nadie, Al que le robó el equipo de maniobras para subir. y a nadie le y a importa. nadie le De hecho, importa, nadie le sí. importa, o Nadie sea, le él no aporta importa. nada. Pero en cambio mató a Sasha y todos la odian. Precisamente ese es Pero el es centro de porque su mató a odio. Sasha. Pero Pero usted no la odia. yo no la odio porque haya matado a Sasha. De hecho, no la odio, me parece un buen personaje. Ah, Me yo parece que está opino, bien hecho. yo voy por ese mismo. Sí, o sea, es mala Ujú. y es buena siendo mala. Pero no es que sea Ok. mala, porque en ningún Bueno, momento ella tiene intenciones malas, sino No, es que justas sea. dentro de su forma de entender el ajá, mundo. como la criaron, De como hecho, la... todo lo Exacto. que ella hace es justo según su forma de entender el mundo. Exactamente. O sea, maldad no hay. No, Hasta el punto de que después reconfigura todo y ella misma se critica y se juzga, ¿sí? Pero de todas maneras tratando de ponerle justicia pues dentro de lo que conoce. Exacto. Ah, entonces a usted no le cayó mal, ¿no? No, 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 no te pareció un. no, me parece que está bien, como bien desarrollado el personaje. No, a Y mí, dentro Ok. de lo, entre comillas, poco que apareció, porque no apareció desde el comienzo, ujú. lo desarrollaron bien. Ok, perfecto. Porque a mí Yo sí me cae bien mal. opino prácticamente lo mismo, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. Es una niña que está en un contexto de guerra y ¿qué se puede esperar de una niña en un contexto de guerra? Y es que son Sí, niños, son muy manipulables. sí, o sea, un niño no conoce el mundo sino lo que le han mostrado y eso Ajá. es lo que le han mostrado, entonces pues es difícil de entender. Pero hablábamos con Emanuel, que es que también uno mete como lo que le Sí, gusta a uno y lo que uno considera justo. Entonces yo digo, si alguien mataba a Sasha, lo íbamos a odiar, no importaba quién haya sido, haya porque sido era uno de los personajes Falco, más queridos del Reiner, quien anime. fuera. Entonces mataron a uno de los personajes más queridos, ¿sí? El favorito de muchos. Ujú. Entonces, pues obviamente iban a odiar al que la mataba y pues la mató Gaby. De ahí fue la cuestión, ¿sí? Pero de igual manera, si por ejemplo uno de los personajes de los que uno sigue en el programa se mete allá a un barco, a un, ¿cómo se llamaba? Dirigible, ¿cómo se llamar esa Dirigible. vaina? Dirigible, Y sí. mata a un montón de desconocidos, a uno no le parece malo porque no conoce a los desconocidos, no Ajá. tiene la conexión con ellos, ¿cierto? Entonces el ¿No? asunto es más como emocional, pero por la víctima de ella. A mí ¿Y sí me usted cae bien la... mal. ¿Por qué? Fíjate que no me cae mal porque haya matado a Sasha. Me cae mal su actitud, pero no puedo negarlo. Es Es una niña. un personajazo. Ujú. Para mí Gaby es un Eren. Sí, Gaby es un Eren que pues todo el mundo, todo el mundo que te da razón del por qué Gaby sufrió, por qué hizo lo que hizo, va a dar las mismas razones del por qué Eren hizo lo que hizo. claro, Una niña que sufrió las devastaciones a consecuencias de otros. sí, Por eso yo digo, Gaby es un personaje muy bien hecho, pero me cae mal. claro. Claro, de hecho, Eren cuando aparece a hacer lo que le hizo al Warhammer y a todos los demás, cuando aparece Eren, en ese momento que él es el que el que le genera ese trauma a Gaby, A Gaby, precisamente, Sí. que es como una cadena, ¿sí? Como que a él se lo curiosamente, hicieron, ahora él se lo hizo a Gaby, y en otro momento ella se lo iba a hacer a alguien más, y y así finalmente era un cuento sucesivamente. de no acabar. Que de hecho, fíjate que hasta casi pasa. Cuando Ujú. Gaby está en el restaurante con la familia de Sasha,
La chica casi mata a Gaby, Casi la mata. Pasó de quererla a quererla matar en ese preciso instante. precisamente. Sí. Que de hecho, ahora que mencionas a Eren, vamos con una pregunta un poquito interesante. A ver, ¿Ustedes qué opinan de la decisión de Eren? Del final, la decisión final que él tomó de activar el retumbar. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo pues mal? ¿Fue no, justa? primero Nicolás y después yo. Ah, bueno. ¿Fue justa? ¿Fue egoísta? Yo también lo hubiera hecho. Ok. Porque para mí los humanos son una plaga. Sea en este mundo, sea en un Pero anime, él no sea lo en hizo donde por sea. eso. No lo hizo por eso, él lo hizo como por vengarse de todo lo que habían hecho. No, No, él lo no. hizo porque no había más opción. O Porque él sea, se De proyectó en hecho, diferentes escenarios y ninguno le funcionó. O sea, como que todos terminaban en guerra. sí, o sea, de él hecho, acabó el las final, probabilidades y era lo único, porque él mismo dijo, es que lo intenté, pero no había, Mm, esto fue lo único, o sea, como que sí. no, como que era, como que solo hay un destino y ese era. y mira que Y- curiosamente, ese es el destino final. Si uno ve la escena post créditos del anime, al final todo queda en eso. Sí, En la isla quedó en devastación de una guerra. ujú, sí. Por el mismo sí, rencor que guardaron hacia lo que hizo Eren. sí, pero yo ni siquiera es que diga que lo justifico o no lo justifico, pero en términos de lo que se podía hacer, creo que no había más opciones. Él No había hizo más lo opciones. único que podía hacer, porque él tenía esas habilidades como de proyectarse y moverse en el, ¿cómo eran los tiempos o en Sí, Podía ver las, las podía memorias de los haber. sí? portadores del O sea, título él de tenía un ataque. conocimiento que nadie más tenía y en algún momento creo que es cuando él habló con Armin, que se proyectaron en otro lugar y tuvieron por fin esa conversación En los que le caminos. explicaba a uno qué pasaba. Él decía que él había intentado cosas y no lograba que funcionara. Eso era lo único. Y ahora yo tengo otra preguntita. A ver, ¿Y la opción del hermano de Eren, la que dio Zeke? ¿La denos eutanasia? contexto. ¿La eutanasia? Ay, a mí sí Quitarle me la parece. habilidad de tener hijos a los eldianos, que vendrían siendo la raíz del mal. Claro, y eran precisamente de la sangre de todos los que estaban ahí. Entonces, Exactamente. pues esa sí es una pregunta bastante ética. Sí. Sí, porque era un genocidio. A mí no me parecería justo. Usted sí Ninguna. habría buscado, o O sea, sea, Erin no es criticable porque él agotó las probabilidades, pero este otro sí estaba optando o según sea, sus ideologías y lo que creía Exacto. y exactamente. tomó decisiones por otras personas, Claramente. con y Elena, y ellos tenían su Que forma de tenían su entender las culto cosas. ahí. Pues lo de él sí es totalmente cuestionable. Pues, ¿qué habría hecho yo? No sé yo qué habría hecho. No, yo creo que habría dejado el conflicto de manera indefinida, infinita, en lugar de haber tomado esa opción. Ok. ¿Tú cuál hubieras ¿Sí? tomado, Nicolás? Yo tampoco lo hubiera hecho, porque Sí, me parece que es como muy radical. muy radical, Sí, o sí. sea, Es como literal eliminar a un bando como porque sí, sí, porque a él le eliminar a un parecía bando. que eran los malos. Eliminar a un bando. Ok. ¿Y usted qué habría hecho? Curiosamente, con ninguno de los dos, porque se está diciendo que esta radical era eliminar un bando. Pero la elección de Eren no eliminó un bando, eliminó el 80% de la humanidad. Claro, pero ¿Cuál fue más no estamos radical? hablando de Eren, sino del otro, De que Sí, sí sí. optaba por Ok. ideología y no porque no tuviera Por opción. sí. Es egoísta bastante porque básicamente las que vendrían siendo las víctimas, que son los eldianos, vendrían pagando un pecado que ellos no cometieron, Ujú. lo que los erradicaría. Simplemente porque eran peligrosos. Como él lo No dijo, porque hicieran, sino porque podían exactamente, hacer. exactamente. Sí, Sí que lo dijo, ellos podrían ser la raíz del mal. exacto. Pero viéndolo también desde el punto de Eren, también es una elección bastante radical. Incluso una también. escena lo mostró. Bebés, ancianos. Que hay una escena muy fuerte en la que están al lado de un precipicio, entonces muestran lo dramática que es la Exacto. decisión de él. Así que ahí no Sí. había ninguna decisión correcta, viéndolo bien. Es duro, sí, es duro. Mm. Pero bueno, ahí Lo que cambia. pasa es que cuando estalla una guerra, no hay, digamos, una decisión justa, Ujú. porque de los dos bandos van a morir tanto líderes como civiles, como gente que no tiene nada que ver. Gente que nunca decidió eso. Exacto. Sí, eso es de ahí. Entonces, ya en el momento en que la guerra está en curso, empezando porque detenerla es muy difícil, tiene que prácticamente acabar con uno de los dos bandos o uno de los dos bandos tiene que rendirse. Sí. Y en este lado la guerra llevaba miles de años. ¿Sí? Sí. Sí, finalmente yo creo que en una guerra no hay una decisión totalmente satisfactoria, sino todas ya se habrían Mm. resuelto en la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, en Colombia, eso no va a pasar No, nunca. nunca, Siempre va a quedar jamás. gente inconforme con muchas cosas y con justa razón. Digamos que una solución satisfactoria se daría antes de que estalle la guerra, no después. Exacto. Después de que Ok. explota, difícil. Mm, Después de que explota, al menos uno de los dos bandos no va a quedar contento ¿Mm? y va a quedar con rencor. Bien. Bueno, ahí nos Ok. quedamos con estas respuestas grises. Bastante, la verdad. ¿Qué pregunta tenemos ahora?
curioso, estábamos hablando del final de la guerra, así que hablemos algo que causó, por así decirlo, el final en la de Shingeki. ¿Qué opinan de la relación entre Mikasa y Ymir? Pues es que yo quedé como que me quedaron debiendo. ¿Sí me hago entender? No es tanto de opinar, sino de reclamar. Ok. ¿Sí me hago entender? Porque que hay que los dolores de cabeza, y bueno, al final lo explican en un milisegundo, explican lo que eran los dolores de cabeza, y uno tratando de decir por qué la escogió a ella, qué tenía de especial mi casa, que no tenían las demás mujeres, porque pasaron miles de años Uf, para que escogiera mi casa, qué tenía de especial mi casa. Y a veces yo decía, pues será que de pronto se sentía identificada con mi casa porque era una mujer que tiene una devoción tan increíble por un hombre que no tiene explicación alguna, algo de pronto sobrenatural o puro amor o yo no sé qué era eso, pero de pronto nunca había existido alguien como ella hasta que apareció en mi casa, ¿sí? Pero a veces siento que nos quedaron debiendo, no sé el manga, ustedes sabrán del ok. manga, pero en el anime nos quedaron debiendo porque hay un momento en el que Eren dice, ay, sí, no lo entiendo, y creo que nunca lo entenderé, entonces ya no hablemos de eso, ¿sí? Cambiemos de tema, y yo me quedé como que me quedo viendo la explicación, ¿sí? Eso es lo que yo asumí, que era que se identificaba con ella, pero no sé exactamente lo que pasó, y creo que fue mi teoría, porque no sé ni qué pasó realmente. Nicolás, ¿qué opina? Pues yo la única relación que le veo es como la relación que tiene mi casa con Eren, que como Eren Ujú. se convierte al final en el titán fundador, siento que la Mm, escogió a ella precisamente porque tenía su relación con el que iba a ser el titán fundador también. O, La verdad no entendí o por mucho, la función, ¿se refiere? sí, ¿Por lo que iba a como, hacer en algún sí, por momento? lo que iba, la relación que iba a tener mi casa con Eren, ¿O por la decisión que iba a tomar mi casa, lo que iba a sí, hacer, que iba finalmente terminando todo? porque se supone que los titanes fundadores tenían como esa habilidad de ver De como, moverse en el tiempo. sí, de moverse en el tiempo y ver las memorias de los que, Ah, o sea, de antepasados usted que los considera que murieron. aldeanos. ella en algún momento sí lograba ver cómo iba a terminar todo. Pues no sé, la verdad ese último pedazo no lo entendí muy Sí, bien, es que quedaba porque uno como que como se que no entiende. enredan al final un Sí, uno dice, poquito. ¿será que mocharon papel o quitaron unos segunditos? ¿Qué Sí, pasó ahí? Uno que va ahí como... Pero ¿cuál es la verdad? Ok, de hecho, la que tú comentaste no estuvo tan alejado de la realidad. Ah, no estaba tan desfasado. Y lo que comentó Nicolás en lo último no estuvo tan alejado. A ver, Lo de entonces, Ymir no es tanto algo profético. ¿no? Y es que solo lo llegaré a mencionar. Ella estuvo esperando. Es algo curioso. ¿Saben cuáles son el título del primero y el último capítulo? No, no me acuerdo. De ti hace 200 años y de mí hace 200 años. Ok. Y ahí la cosa. Ymir estuvo esperando a mi casa. La relación de ella se basa en que Ymir, tanto mi casa, eran esclavas. Ah, entonces sí tenía que ver Bajo su mismo con la sesgo, relación hombre-mujer ahí. ellas eran esclavas. Ymir Ah, esperó a mi casa por una sencilla razón. Porque mi casa hizo lo que ella nunca pudo hacer con el rey Fritz. Y fue cortar de exacto, raíz su problema. En este caso, exacto. mm, Eren. Ah, entonces sí tenía entonces sí sentido. Que hay, de hecho da relación al por qué Ymir estaba tan, como por así O decirlo, sea, tan centrada en mi casa y en paréntesis, ella Eren. nunca le habría cortado la cabeza al rey. No. no, Ajá, esa es la Precisa- diferencia entre ellas dos. precisamente por eso. Ymir murió por un rey que no la quería. Ajá. En cambio, mi casa asesinó al ser que más amaba. O sea, era una liberación como de un ciclo eterno. Estaba Precisamente. atrapada en el ciclo, yo lo llamo síndrome de Estocolmo, que tiene que ver. Básicamente. Estaba atrapada ahí. Que de hecho, curiosamente, lo acabas de decir. ¿Cuáles fueron las palabras que Eren le dijo a Ymir para que ella le diera el acceso al fundador? Ah, yo no me acuerdo. no me acuerdo. Le prometió libertad. Mm, Eso fue lo que hizo que Ymir accediera al fundador. sí, Eren hizo lo que hizo y al final Mikasa matando a Eren le dio la libertad que Ymir tanto quiso por todo este tiempo. Ya no estaba sí, obligado a estar tiene en los sentido. caminos, ya no tuvo que seguir torturándose en los caminos, crear titanes, no Ujú. más. Ah, entonces no estaba tan desfasado. Mm, Quiere decir Mika, que nunca había existido, o sea, ella era excepcional, mi casa, eh, y no iba a aparecer cada 8 días, sino que hasta que apareció ella, hasta que nació. exactamente. Es que mira que la relación de ellas no es Ymir sintiéndose Mikasa, es Ymir viendo en Mikasa su salvación. Ujú. y lo que ya, como que lo que le faltaba a ella. Sí, lo que le Exactamente. faltaba. Mikasa Sí, representa la libertad la que Ymir buscó, liberación, sí, se liberó de un precisamente. ciclo. Ah, tiene mucho sentido, pero tocaba sufrirla para entenderla. Uf, que sí que, Estaba complejo, Sí, estaba complejo. bastante la verdad. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Pregunta, ¿se acuerdan de la escena final de Shingeki no Kyojin? No me refiero al ¿El final de montaje del todos, árbol o...? del el árbol, árbol sí. precisamente. Sí, súper bonita. ¿Qué opinaron de toda la transición que se dio en esos 800 años que pasaron? Toda la historia que se repitió. Pues que tarde o temprano vamos a terminar cayendo en lo mismo.
Andamos Ujú. en círculos como humanidad. Ok. Guerra, paz, progreso, nos devolvemos, lo destruimos todos, volvemos a progresar. Y eso trataba de hacerlo hasta que se volvió súper tecnológica la vaina. Pero Edificios, finalmente, ¿en aviones, qué todo. terminó? Creo que era un niño con un perrito entrando en el árbol otra vez, ¿no? En el mismo árbol En el donde empezó mismo todo. árbol, sí, Entonces estamos andando así como en círculos, Exactamente. sí. ¿sí? ¿Va por ahí? En el mismo árbol en el que empezó, en el mismo árbol en el que empezó, ahí mismo volvió a empezar otra vez. Sí. Todo, 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 todo. Y si él le apuntaba a eso, andar Sí, como en círculos, como que estamos repitiendo los ciclos. exactamente. Claro, Ujú. tiene. A mí me encantó, me pareció súper bonito ese montaje al final, pero ya como para cerrar, porque hasta las letras salían ahí, ¿cierto? Sí, Sí. eran los créditos. Exactamente. Espectacular. Pero Pero en sí. el manga es diferente, en el manga no Porque es tan tecnológico. no, no En se el meten manga con tanta los De edificios tecnología. hecho, son como más actuales, digámoslo así. No Sí, es tan porque esos futurista. recorren todo, hasta el futuro. Sí, no, en el sí, anime es más futurista, en el manga es como más contemporáneo, como el Sí, siglo XXI más o menos. sí. Sí, exactamente. Que de hecho, a diferencia del anime, el manga no muestra así como el montaje, pues obviamente de escena a escena no, sino un montaje del chico caminando debajo una selva y donde hubo una ciudad de una vez, sí. Ah, hasta que llega el árbol. Y sí, ahí empieza todo otra vez. sí. Pero bueno, lo supieron hacer. Mm, Volvemos a la empezar. verdad, sí. Terminamos igual. Yo tengo una pregunta para ustedes que conocen del manga. ¿Estamos hablando de un anime que es fiel al manga o estamos hablando de un anime que interpretó cosas o cambió o cómo funciona eso? De hecho, curiosamente, Shinjeki tiene un detalle que le apremio mucho al anime. Es muy fiel al manga ¿Sí? y lo supera en aspectos. Ah, Porque una cosa del manga de Shingeki es que se salta escenas que muchos dirían, no son relevantes, no aportan mucho a la trama. ujú. El entrenamiento de los muchachos en los primeros capítulos. ¿Tú lo ves algo relevante para la trama? ¿Ves que fue necesario poner el entrenamiento de ellos cuando empezaron? Sí, de pronto no muy largo, pero pues sí, saber que entrenaron y quién fue el entrenador, que creo que él después vuelve a aparecer y tiene como algunos diálogos importantes para la trama. Sí, me parece importante, pero que no se extiendan. Mm. Ok, perfecto, porque eso no existe en el manga. En el manga la escena es, Ah, Eren le declara su odio a los titanes, siguiente página, ya se graduaron. Y es que ahí hay algo que a mí me parece súper importante para él, no para la historia, pero para el personaje sí, y es el hecho de que se le dañara como la hebillita, ¿se sí. acuerda? El equipo de maniobras. Porque se suponía que era la incompetencia de él que no estaba hecho para ese tipo de, Y fue porque para ser alguien de se lo ese escuadrón, saboteó. y mucho tiempo después uno viene a entender que es que alguien le movió a él, le hizo Sí, sabotaje, y después quién y por qué lo hizo, y tiene muchísimo significado para uno, o sea que en el manga no estaba eso. No, no, en el manga no en el sale. manga no lo Y me parece un explican. detalle súper importante. Incluso en el manga relaciones de los personajes cambian, sus motivos del por qué se tratan, cómo se tratan, por qué sucede esta situación. La relación entre Jan y Eren, que es una relación que en el manga, tanto en el anime es como de pelea, Sí, de enemistad, choque, sí, como que no se en el caen bien. manga no se explica por qué empieza. Simplemente aparecen en un panel peleándose, se odian y ya. En cambio Sí. en el anime explican que es porque pues Jan está enamorado de mi casa, no le gusta la impulsividad de Eren, Eren lo ve como un niño mimado. Eso lo muestran en el anime, en el manga no. Vea pues. Diría que es un anime más completo que su propio manga, la verdad. O sea, no decepcionó. ¿A Exactamente. ustedes se sintieron satisfechos con el anime? Bueno, manga no sé, pero con el anime en sí, satisfechos. Ay, de hecho, Sí, el anime es muy bueno. Sí, satisfechos. Sí, Sí. es que en general la historia es muy buena. Ajá. Y mm, no hay un capítulo que sea malo ni que uno pueda saltarse. Eso digo yo. Si uno se Uno no salta se un puede no, saltar ni capítulo, uno, ni un no. episodio, ni uno. ni Si uno. uno se salta un capítulo, al otro capítulo ya no entiende qué está pasando. De hecho, a uno a Mm, veces le tocaba repetir porque como salieron 50.000 temporadas, la Ajá, 3.1, sí, 5.7, uno no entendía la nomenclatura. Le tocaba a uno devolverse porque sabía que se le iban a escapar detalles. Era como en Game exactamente. of Thrones, le tocaba a uno volver a entender. sí. Perfectamente, sí. Iba a preguntar de Manuel, sí. No, de hecho, iba a tirar un dato así como curiosito A del ver. final del anime con el manga. A diferencia del final del anime, Gaby y Falco quedan juntos como en un campo plantando semillas y arbolitos Mm, así, ¿no? sí. Bueno, es bastante irrelevante el dato, pero al final ellos dos quedan al cargo de Levi. O sea, ellos cuidan a Levi. Levi sin un ojo, ¿cómo es? Con Sin una un ojo, venda Sin y... ojo sin un ojo y en silla de y ruedas silla de Sí, ruedas, y sin sí. mano. sí, quedó vuelto nada. Ellos son quienes quedan al cargo de Levi al final. Mm, Cosa en la cual en el anime no se mostró, pero bueno, es como muy relevante. Pero ajá, sí, data a fin Mm, de cuentas. sí, tiene sentido porque están reivindicando con algo, ella De particularmente. hecho, curiosamente, quedan en Marley. ¿Levi se Sí. va a Marley con ellos? Ah, vea pues. bueno. Mm, Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el ¿Cuál? momento más
satisfactorio de todo el anime. O sea, esa escena que me dice, uy, me encantó esa escena y podría verla 10 veces más y me encantó, me sigue encantando. Cuando golpearon a Gaby. ¿Sí? ¿Estamos hablando del restaurante? También Obvio. en el No, pero no avión. del restaurante, no. No, cuando la agarraron en el teleférico y entre toda la legión la golpearon. Para mí, El hater número uno de Gaby. él era. Juro que es un muy buen personaje, lo juro. No, muy bueno, pero es una niña, Sí, Sí. es una niña. lo hubieran Si tirado fuera mejor. un adulto, Claro, me es que parecería más no, detestable. no, y es que la Mm, violencia es más justificable cuando se trata de un adulto En este o caso era una una niña de persona 12 que muestran años. como mala, ¿sí? Pero Pero es una aquí niña. es súper difícil, entonces uno queda como, uno choca, ¿sí? Porque sí, pero no. Para simplificar, lo hubieran tirado del dirigible. Sí, hubiera sido más fácil. Mm, ¿Y a usted qué momento le pareció satisfactorio? Pues cuando Levi vuelve mierda así, cuando está Pero es en... que ellos tuvieron varios encuentros. Pero Y en cuando... todos lo hizo mierda. Sí, Sí, pero cuando porque está le tenía contra la miedo. legión, que sí que está como matando a toda la legión, que la legión está como distrayéndolo para que Cuando tiran las Levi... piedras, no. Sí, que está Sí. tirando las Cuando piedras. muere, El cuando muere Erwin, sí, Erwin, sí, Sí, sí. que el Levi está retorno de matando a todos Shinganshina. los titanes que están en fila hasta llegar a sí. Y empieza a dar vueltas como, parece Sí, Como, como una rueda como dando vueltas con que esas acortándolo, cuchillas. sí, eso Sí, qué cosa mismo, tan peligrosa, que era igual sí. de peligroso a mi casa. Sí, los dos son unas máquinas. Ackerman, Mi de hecho. momento más satisfactorio también es de ellos dos, pero no es ese. Es cuando finalmente le quita la cabeza. ¿Así? Claro, Ah, porque de hecho es satisfactorio porque lo logra. Y Levi la tenía casada con él y él tenía que matarlo algún día. O sea, eso tenía que pasar. alguno tenía que Y matar al ellos, otro. no, porque ellos se iban No, a enfrentar y él le tenía miedo a Levi porque Levi lo iba a matar. Eso no era discutible. Levi era mucho más peligroso, así fuera un humano y el otro fuera un titán, él era más peligroso. Y eso iba a pasar tarde o temprano. Y él sabía. Lo curioso es que finalmente lo logró, pero no era en una pelea que venga, nos matamos, sino que le dijo, oye, aquí estoy, ven, mátame, básicamente. Y mm, bueno, era la única manera, o sea, a medias. Y como que bueno, básicamente, ya se puso ahí, venga, lo mato, pero él mismo se puso ahí como que mátame, porque ya era el momento de que sucediera, pero le dio el gustito de que por fin lo iba a matar máteme. y lo mató. Finalmente sucedió. Le cumplió la promesa a Erwin. Sí, sí, finalmente. Sí. Sí. Mm, Bueno, ¿qué más tenemos que ok. agregar? ¿Qué más podemos decir sobre Mm, Shingeki? ¿Qué sienten que le faltó a la obra? Que un personaje se desarrollara, una trama en específico. Pues Porque para que mucho, Shingeki para muchos es una obra perfecta, sí. pero no existe la obra perfecta. No, 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 yo creo que sí es perfecta dentro de lo que puede proponer un anime. ¿Sí? Ok. Pero en términos de evolución de personajes o incluso en términos del pasado de los personajes, uy, eso tiene tanto que uno podría simplemente decir qué personaje me habría gustado que desarrollara más, ¿sí? Y ahí hay un personaje que a mí me habría gustado ver, pero no era principal, que ya le había mencionado Emanuel en algún momento, era Kenny, ¿sí? Que era un Ackerman. Ackerman, ¿sí? Y los Ackerman son muy interesantes porque son contaditos. No es como los otros, que eso hay cientos. No, los Ackerman, ¿cuántos son? ¿Tres? 4 contando al papá en mi casa. O sea, Así, cuatro, cuatro. ¿sí? Pero a mi casa la desarrollan súper bien, ¿sí? Entonces mi La casa Levi ahí no queda también. debiendo nada, ¿sí? Pero Kenny, que a uno como que, uy, Kenny parecía como malo, pero es que lo mostraron un poquito, entonces se notaba que tenía un pasado súper interesante. Ahí lo mostraban con el rey en algún momento, que él era el que lo entendía y con el que hablaba, pero fueron unos minuticos y como que Kenny desapareció mucho. Además que hay unas escenas en las que creo que la mamá se muere en una cama, la mamá de Levi, y Kenny llega a la habitación y como que se reencuentra con ellos y lo encuentra él tirado en una esquinita. Entonces se notaba que había mucho, como mucha historia entre él y la hermana, y después apareció el niño y pues nunca supimos toda esa historia. Ahí quedó como, ¿qué pasó ahí? Pues ese es Mm, uno de tantos. sí, la verdad, uno de muchísimos. Sí. Creo que lo único que me parece que como que le faltó fue que desperdiciaron al martillo de guerra. Uy, sí. O sea, se supone que era como el titán más peligroso y más, como que tenía más posibilidades de hacer cosas. Y Mm. apareció en 10 minutos, 5 minutos. Y a Y pesar ya, de que sí se veía súper peligroso, después perdió como relevancia, como que se les olvidó. se les olvidó porque, Sí, se les o sea, olvidó. Eren ya lo tenía porque lo absorbió y nunca lo usó. Sí, 2 veces lo usó. Dos. ¿cierto? ¿Dos? Yo no me Cuando, acuerdo. cuando Marley llega a atacar en el distrito allá ¿cómo se llama? En la isla. En Paradis. Sí. Que Eren usa el martillo de guerra para defenderse del mandíbula y del acorazado. Ah, Y aún así lo terminan usando contra él, pero bueno.
Pues sí. No le dio la utilidad que merecía el martillo Pero de habría guerra. sido mejor que lo Sí. explotaran más, ¿cierto? Como Muchísimo. idea, como arma, como... Sí, porque digamos al mandíbula Ese sí lo lo pasan usaron. 2 y 3 Sí, veces ese, de a ese personaje le en dieron uso. personaje Sí, y lo usan harto. Bueno, al de Zeke, al bestia, pues sí, es el claro. villano Claro. principal de una temporada completa. Sí. Y al El martillo de acorazado, guerra Pero el que, Warhammer sí quedaron debiéndole. que Sí, curiosamente, que es el segundo más peligroso quitando al colosal, vendría siendo el martillo de guerra, sí. porque él puede crear endurecimiento en todo, en todos. Yo creo que eso sí es criticable. Yo creo que sí. sí, Podrían haberlo trabajado un poquito más. A menos que hubieran dicho, ay, el titán menos importante que a nadie le importaba y no era peligroso, pues no pasa nada. Pero porque al carguero El se supone que también, era carguero, muy relevante. incluso al carguero le dieron relevancia. Sí, 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 fue el único que no. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, muchachos, gracias por hacer parte de este video. Nos vemos a la Gracias, próxima. Di. Chao, chao. bueno, chao, chao.